Nuestro propósito como creyentes debe ser el mismo de Jesús: cumplir la voluntad de Dios. Bienvenidos al estudio de Juan, mi nombre es Cindy Ramírez y hoy vamos a estudiar el 6º capítulo de Juan. Me apoyarías muchísimo suscribiéndote al canal y dándole like a los videos si te han ayudado de alguna manera. Vamos a empezar el capítulo 6 viendo cómo Jesús alimenta a los 5,000. Juan 6:5 dice: Enseguida Jesús vio que una gran multitud venía en su encuentro. Dirigiéndose a Felipe le preguntó: ¿Dónde podemos comprar pan para alimentar a toda esta gente? Si alguien supiera dónde conseguir comida en ese lugar, sería Felipe, porque era oriundo de Betsaida, una ciudad a unos 15 kilómetros de distancia. Jesús estaba poniéndolo a prueba a fin de fortalecer su fe. Al preguntarle por una solución, sabiendo que no la había, Jesús resaltó el acto poderoso y milagroso que estaba a punto de realizar. Ahora, cuando Jesús le preguntó a Felipe dónde podían comprar pan para toda la gente, Felipe respondió con cuánto costaría. Esto lo podemos ver en el versículo 7. Jesús quería enseñarle que los recursos financieros no eran lo más importante. Cuando concluimos de antemano qué es posible y qué no, limitamos cuánto puede lograr Dios por medio de nosotros. Aquí te puedes preguntar: ¿hay algo que Dios quiere que hagas pero para ti resulta imposible? Recuerda que Dios hace milagros. Confía en Él y haz lo que Él te ha encomendado. Después, en el versículo 8, vemos que Andrés, el hermano de Simón Pedro, dice: Aquí hay un muchachito que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados, pero ¿de qué sirven ante esta enorme multitud? Aquí encontramos un contraste entre los discípulos y el muchachito. De seguro que los discípulos tenían más recursos que él, pero como pensaban que lo que tenían no era suficiente para darle de comer a toda la gente, no dieron nada. Aún a su corta edad, este muchachito sirvió al Señor, y con lo poco que le ofreció, Jesús llevó a cabo un milagro espectacular. Nunca pienses que tú eres demasiado joven o demasiado viejo o demasiado algo para servir al Señor. Recuerda que Dios puede transformar lo que tienes, aunque sea poco, en algo grandioso. Juan 6:13 dice: Entonces ellos juntaron las sobras y llenaron 12 canastos con los restos que la multitud había dejado después de comer de los 5 panes de cebada. La lección que encontramos en las sobras es que Dios da en abundancia. Ya sea que le ofrezcamos nuestro tiempo, habilidades o recursos, Dios multiplica la eficacia de lo que le ofrecemos. Después leemos que Jesús camina sobre el agua. En el versículo 18 dice: Poco después se levantó un viento fuerte sobre ellos y el mar se agitó mucho. El mar de Galilea está a más de 200 metros bajo el nivel del mar. Tiene hasta 48 metros de profundidad y está rodeado de colinas. Debido a estas características geográficas, pueden desarrollar fuertes tormentas repentinamente y producir olas violentas. Cuando Jesús llegó a sus discípulos caminando sobre el agua durante la tormenta, les dijo que no tuvieran miedo. A menudo nosotros enfrentamos tormentas espirituales y emocionales y nos sentimos como una pequeña barca en un gran lago. Aunque nuestras circunstancias sean aterradoras, si ponemos nuestra vida y nuestra esperanza en manos de Cristo, Él nos dará paz en medio de cualquier tormenta. Versículo 26. Jesús les contestó: Les digo la verdad, ustedes quieren estar conmigo porque les di de comer, no porque hayan entendido las señales milagrosas. Jesús reprendió a quienes lo seguían simplemente para recibir los beneficios físicos y temporales, y no para saciar su hambre espiritual. Muchas personas con motivos egoístas utilizan la religión para adquirir prestigios, comodidades o como propaganda política. Sin embargo, los verdaderos creyentes siguen a Jesús porque saben que Él es la verdad y que sus enseñanzas muestran la manera de vivir. Juan 6, 28 y 29. Nosotros también queremos realizar las obras de Dios, contestaron ellos. ¿Qué debemos hacer? Versículo 29. Jesús les dijo: La única obra que Dios quiere que hagan es que crean en quien Él ha enviado. Muchos que buscan a Dios con sinceridad no saben qué es lo que Dios quiere que hagan. Las religiones del mundo son el resultado de los esfuerzos humanos por responder a esta pregunta. Sin embargo, como leemos aquí, Jesús respondió breve y sencillamente: Dios quiere que creamos en quien Él ha enviado. La única obra que Dios requiere de nosotros es creer en su Hijo Jesús. Esto es por alguna razón, porque nos sentimos mejor tratando de ganar su favor en vez de aceptarlo como un regalo. La vida eterna es un regalo y no se puede ganar.
Juan 6:35. Jesús le respondió: Yo soy el pan de vida. El que viene a mí nunca volverá a tener hambre. El que cree en mí no tendrá sed jamás. La gente come pan para saciar el hambre y sustentar la vida. Para saciar el hambre espiritual y sustentar la vida espiritual, hay que tener una relación correcta con Jesús. Por esa razón se describió a sí mismo como el pan de vida. Así como nos alimentamos diariamente para vivir, Cristo debe ser parte de nuestra vida cotidiana para sustentar nuestra vida espiritual. Jesús continúa diciendo en el versículo 37, Sin embargo, los que el Padre me ha dado vendrán a mí y jamás los rechazaré, pues he descendido del cielo para hacer la voluntad de Dios, quien me envió, no para hacer mi propia voluntad. Jesús no llevaba a cabo su obra independientemente de Dios el Padre, sino en unión con Él. Esta relación debe darnos aún más seguridad de que somos bienvenidos en la presencia de Dios y de que estamos bajo su dirección y su protección. Nuestro propósito como creyentes debe ser el mismo de Jesús, cumplir la voluntad de Dios. Me encantó el versículo 39. Y la voluntad de Dios es que yo no pierda ni a uno solo de todos los que Él me dio, sino que los resucite en el día final. Jesús dijo que no perdería ni a una sola persona de las que el Padre le había dado. Por lo tanto, todo aquel que sinceramente cree en Jesucristo como Salvador puede estar seguro de que recibirá la vida eterna. Cristo no permitirá que su pueblo sea vencido por Satanás y pierda su salvación. Cuando Cristo regrese, todos aquellos que hayan creído en Él y hayan muerto serán resucitados para la vida eterna con Dios. En el versículo 41 vemos que la gente comenzó a murmurar en desacuerdo porque no podían aceptar que Jesús era divino. Para ellos, Él era el carpintero de Nazaret. Rehusaban a creer que Jesús era el Hijo divino de Dios y no podían tolerar sus afirmaciones. Muchas personas rechazan a Cristo porque dicen que no pueden creer que Él sea el Hijo de Dios, pero en realidad lo que no pueden aceptar es que Cristo exige lealtad y obediencia. Así que para no ser responsables del contenido del mensaje, rechazan al mensajero. A esto Jesús les contestó: Pues nadie puede venir a mí a menos que me lo traiga el Padre, quien me envió, y yo lo resucitaré en el día final. Es Dios y no la gente quien desempeña el papel más activo en la salvación. Cuando alguien decide creer en Jesucristo como Salvador, lo hace únicamente en respuesta al trabajo del Espíritu Santo. Así que nadie puede creer en Jesús sin la ayuda de Dios. Versículo 45, como dicen las Escrituras, a todos les enseñará Dios. Todos los que escuchan al Padre y aprendan de Él, vienen a mí. Jesús cita a los profetas y hace referencia a un aspecto del reino mesiánico, en el cual todos son enseñados directamente por Dios. Jesús estaba enfatizando que no solamente es importante oír, sino también aprender. Dios nos enseña a través de la Biblia, de nuestras experiencias, de los pensamientos que nos da el Espíritu Santo y de las relaciones con otros cristianos. Aquí es muy importante preguntarnos, ¿somos receptivos a la enseñanza de Dios? Pues en el versículo 47 Jesús dice, les digo la verdad, todo el que cree tiene vida eterna. El verbo creer en este versículo tiene el significado de seguir creyendo. No solamente creemos una vez, sino que continuamos creyendo y confiando en Jesús. Versículo 48. Sí, yo soy el pan de vida. Sus antepasados comieron maná en el desierto, pero todos murieron. Sin embargo, el que coma el pan del cielo nunca morirá. El maná que habían comido los antepasados de los judíos en el desierto, en Éxodo 16, era pan físico y temporal. Lo sustentaba por un día, pero a diario tenían que recoger más. Tampoco impedía que murieran. En contraste, Jesús es el pan espiritual del cielo que satisface plenamente y da vida eterna. En el versículo 51 Jesús dijo, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Todo el que coma de este pan vivirá para siempre. Y este pan que ofreceré para que el mundo viva es mi carne. Jesús aquí ofreció su carne, o sea, su cuerpo en la cruz, para que por medio de su muerte pudiéramos tener vida eterna. Comer el pan vivo significa creer en Cristo e implica comprometerse por completo. Esto es muy importante porque para ser seguidor de Jesús no puede haber un compromiso a medias. Ahora, puede ser un poquito chocante a lo mejor decir que hay que comer la carne de alguien y beber su sangre. Parece hablar de canibalismo. Para los judíos, beber sangre y aún peor sangre humana era algo repugnante ya que la ley lo prohibía.
Jesús, por supuesto, no estaba hablando de beber su sangre en forma literal, sino de que ellos debían unir su vida con la de Él, pero ellos no podían comprender este concepto. Jesús dijo en el versículo 63, solo el Espíritu da vida eterna. Los esfuerzos humanos no logran nada. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. El Espíritu Santo da vida espiritual. Sin la obra del Espíritu Santo, no nos daríamos cuenta de que necesitamos una vida nueva. Dios es quien comienza y termina toda renovación espiritual. Él nos revela la verdad, vive en nosotros y nos da la habilidad para vivir de acuerdo a esa verdad. En el versículo 66 dice, a partir de ese momento muchos de sus discípulos se apartaron de él y lo abandonaron. Entonces Jesús, mirando a los 12, les preguntó, ¿ustedes también van a marcharse? Versículo 68. Pedro le contestó, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes las palabras que dan vida eterna. Nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios. ¿Por qué muchos de sus seguidores abandonarían a Jesús? Número 1, posiblemente llegaron a la conclusión de que no sería el Mesías conquistador que esperaban. Número 2, no complacía sus exigencias egocéntricas. Número 3, ponía énfasis en la fe y no en los actos religiosos. Número 4, sus enseñanzas eran difíciles de entender y muchos se ofendieron por ellas. A medida de que tú y yo aumentemos nuestro conocimiento de las enseñanzas de Jesús, quizás a veces encuentres unos conceptos difíciles de comprender. Pero, ¿cuál va a ser tu reacción? ¿Te apartarás de la fe? ¿Harás caso omiso de las enseñanzas difíciles? ¿O rechazarás a Cristo por completo? Hay que pedirle a Dios que nos muestre el significado de sus enseñanzas y cómo aplicarlas a la vida, y que Él nos dé las fuerzas para mantenernos fiel. Ahora, en esta conversación podemos entender que con Jesús no hay neutralidad. Cuando preguntó a sus discípulos si ellos también se marcharían, les estaba dando la opción de aceptarlo o rechazarlo. Jesús no quería espantar a la gente con sus enseñanzas, simplemente estaba proclamando la verdad. Sin embargo, las personas que escuchaban su mensaje se unían a uno de los dos bandos, a aquellos que sinceramente querían saber más o a aquellos quienes rechazaban a Jesús porque no estaban de acuerdo con lo que estaban oyendo. Y por último leemos que muchos de sus seguidores lo abandonaron. Jesús les preguntó a sus 12 discípulos si ellos harían lo mismo. Entonces Pedro respondió, ¿a quién iríamos? Su respuesta es la misma de todos los creyentes. Jesús es el único camino. La gente busca la vida eterna en todo tipo de filosofías y en todo tipo de creencias, excepto en Jesús, el único que tiene las palabras que dan vida eterna. Permanece en Jesús, sobre todo cuando estés confundido o te sientas solo. Coméntame cuál fue tu versículo favorito del capítulo 6 y te veo mañana en el capítulo 7. Bye.